Bien, voy a hablar sobre, voy a explicar el proceso de creación de usuarios. Entonces, en esta parte, en el menú del lado izquierdo, tenemos el menú de usuarios, en el cual están todos los usuarios del sistema, como observamos aquí. Ahorita estoy logado como administrador, pero vamos a loguearnos como un usuario jefe de área, de ejemplo. Entonces vamos a ver a Naldo Fabián y vemos que Naldo es jefe de área y socio, tiene esos dos roles. Entonces vamos a entrar como Naldo. Esta acción que estoy realizando ahorita solo está disponible para administradores, entonces es para propósitos de prueba nada más. Entonces ahorita estamos logueados como Naldo. Entonces lo que voy a explicar sería la creación de usuarios, ¿ok? Un usuario del sistema. Entonces voy a crear un usuario del sistema de ejemplo. Entonces crean un usuario de la siguiente forma. Cuando se crea un usuario, lo que va a pasar es de que, por ejemplo, aquí no ponemos el campo contraseña. Si nosotros creamos un usuario del sistema, la contraseña va a llegar a su correo electrónico para que el usuario posteriormente pueda cambiarlo. Voy a reproducir todo este proceso también. Así que inicialmente vamos a invitar a un usuario de prueba. Le voy a poner un correo de prueba también y un teléfono de prueba. El referente Naldo Fabián y notas de usuario de prueba. Ok, entonces creamos usuario. Si queremos seguir agregando, podemos dar en este botón crear y agregar otro. Pero ahora vamos a crear el usuario, así que realizamos la creación del usuario. Una vez que hemos creado el usuario, este usuario le va a llegar a su correo electrónico una contraseña con el cual va a poder ingresar. Pero antes de eso, nosotros vamos a decir que este usuario le vamos a dar un rol y lo hacemos en esta sección. Le vamos a dar un rol y tenemos distintos roles del que podemos dar. El rol de estos últimos roles son bastante importantes. Entonces, por ejemplo, le voy a dar el rol que voy a explicar, el siguiente rol que voy a explicar, que va a ser abogado gestor. Entonces le voy a dar el rol de abogado gestor, y también le voy a asignar a un área. Entonces tenemos este apartado que podemos asignarle un área. También tenemos otro apartado donde podemos asignarle específicamente a un asunto o a varios. O también podemos asignarle a casos directamente. En este caso le voy a asignar un área que va a ser laboral. Y este usuario ya podría ingresar al sistema. Entonces voy a hacer como si él ingresara al sistema. Voy a regresar a mi usuario administrador. Entonces en el usuario administrador voy a ir a usuarios del sistema y aquí tengo el usuario que se ha creado. Entonces en este usuario le va a llegar un correo y una contraseña y va a poder ingresar. Es el mismo proceso básicamente de loguearse cuando yo doy este. Ok, el usuario entró con su contraseña temporal. Puede dirigirse a este apartado que es Profile, que debería llamarse perfil. Lo voy a cambiar y le voy a asignar una contraseña, otra, y aquí puede cambiar su contraseña. Y cambia su contraseña y voy a entrar con la contraseña que he cambiado, por ejemplo. Listo. Entonces estoy como el usuario gestor, como abogado gestor. Como abogado gestor he sido asignado a un área. Entonces, como he sido asignado a un área, solo voy a poder ver los asuntos de ese área que he sido asignado. Si he sido asignado a más de un área, voy a poder ver también los asuntos de ese otra área. Entonces, de
De esta manera nosotros agregaríamos un usuario al sistema. Podemos agregar a un abogado gestor, podemos agregar abogados a jefe de área y algún otro rol que creamos conveniente. Luego voy a explicar las acciones que puede tener el jefe de área respecto a los corresponsales. ¿Ok? Entonces, ahorita voy a loguearme como un jefe de área que vendría a ser Naldo. Listo. Entonces aquí veo que estoy como Naldo, como jefe de área. Una vez que estoy como jefe de área, en este apartado corresponsales tengo la lista de corresponsales. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto? De que este tema menú de usuarios son los usuarios del sistema y los corresponsales pueden también ser usuarios del sistema, pero en este caso no lo estamos manejando así. Y estos solamente son corresponsales que ahora no pueden ingresar al sistema. Entonces, para crear un corresponsal entramos y llenamos todos estos campos que nos requiere. Los requeridos solo son estudio o nombre y el correo electrónico. Podemos asignarle localidades, jurisdicciones, etc. Entonces, cuando creamos corresponsales aparecen en esta lista de corresponsales. Y acá a la derecha tenemos filtros por jurisdicciones, por ejemplo. Tenemos filtros por localidades. Entonces estos filtros nos ayudan muchísimo al momento de trabajar con los corresponsales. Por ejemplo, tengo aquí localidades Bahía Blanca. Entonces tengo y puedo filtrar todos estos usuarios. Si quiero seleccionar todos, puedo ir aquí. O también puedo ir al botón que dice reiniciar filtros. Perfecto. Entonces, los corresponsales pueden ser asignados directamente a casos. Podemos asignarlos desde aquí o podemos asignarlos desde el menú de casos directamente. Por ejemplo, entonces, como jefe de área, como usuario jefe de área, podemos ver muchos menús relacionados al área. Podemos ver eventos de la agenda, por ejemplo. Podemos observar los asuntos, casos, convenios de facturación. Voy a explicar todo el proceso más adelante. Podemos ver liquidaciones, ahora podemos ver roles, porque no solo podemos verlos, no podemos crearlos ni nada, porque esto está definido en el sistema únicamente. Entonces acá tenemos todos los clientes, podemos buscar los clientes, etcétera. Entonces, si queremos ver la información de un usuario, por ejemplo, quiero saber un usuario del sistema que está trabajando conmigo, toda su información relacionada, puedo entrar al ojito para ver, por ejemplo, Naldo quiere ver la información de Juan Carlos. Ok, Juan Carlos es jefe de área y socio. Cuando es jefe de área y socio, vemos que vamos a ver que puede ver los asuntos de un área o ya que vamos a ver, debemos tener filtro por área o de otras áreas también, porque por ejemplo aquí vemos que está DC, área DC. Voy a hacerlo más pequeño para que se pueda visualizar, que es DC. Entonces puede filtrar por área, laboral, penal. Bueno, penal, civil y comercial todavía no tienen registros en el sistema de producción, pero el jefe de área puede ver todas las áreas. Si deseamos, también podemos asignarle a un usuario jefe de área para que pueda solo ver un área. Voy a reproducir este ejemplo. Voy a crear un usuario que va a ser usuario jefe de área. Le voy a poner área, área jefe área, por ejemplo. Le voy a poner un número. No le voy a poner referente ni notas ni nada. Entonces voy a crear este usuario jefe área.
vamos a asignarle un rol. Vamos a asignarle un rol que va a ser jefe de área. Tenemos que hacer este proceso una vez creamos el usuario. Luego, si solo asignamos jefe de área, va a poder ver todas las áreas. Pero si queremos asignarle una en específico, vamos a adjuntar área y le voy a dar que solo esta persona se encargue del área de DC. Entonces, esta persona se encarga del área de DC nada más. Entonces, yo hago para atrás y voy a entrar como ese usuario. Voy a entrar como ese usuario y voy a ir a asuntos, por ejemplo. Si vemos, este usuario solamente puede trabajar en ese área DC. En las demás áreas, aquí le muestra todas las áreas que pueda filtrar. Pero, si nos damos cuenta, no puede ver ningún registro laboral. Solo trabaja en DC, en el área correspondiente. Nada más. Entonces, de esa manera nosotros podemos asignar jefes de área a un área en específico. Si queremos que trabaje en laboral también, le damos acceso. Por ejemplo, entramos como su usuario y le decimos que también quiero que trabaje en laboral. Perfecto. Él trabaja en DC y en laboral. Entonces, cuando ingrese a su cuenta y trabaje con los asuntos, va a poder ver ahora de todo lo de DC y todo también lo de laboral. Entonces, si filtra por laboral, va a poder ver todo lo de laboral. Perfecto. Eso es en el tema de los usuarios, el jefe de área, sobre el jefe de área. Entonces, a diferencia de un jefe de área, el abogado, voy a explicar el abogado gestor. Tenemos usuarios y este usuario de aquí es un abogado gestor. Voy a entrar como este usuario. A diferencia del jefe de área, el abogado gestor puede ver todos estos puntos. Son muchos menos porque directamente trabaja con los casos y asuntos y los clientes. Todo lo que tiene que ver con la gestión de estos. Entonces él puede ver, por ejemplo, está asignado el área laboral, puede ver todo lo de laboral, no va a ver por lo de DC, por ejemplo. Todos los casos, también puede ver todos los casos de los asuntos que están en el área laboral. Ok. Pueden ver los clientes. Solo puede verlos, por ejemplo, y puede agregar algunos clientes, etcétera. Puede ver corresponsales también cuando los necesite y también puede ver usuarios del sistema y también puede crear usuarios de acuerdo a su orden. Ok, pero él no puede asignar roles ni editar los roles de un usuario, el abogado gestor. Solamente puede gestionar lo que es las áreas, asuntos y casos de un usuario. El jefe de área sí puede gestionar los roles. ¿Listo? Perfecto. Entonces, voy a hacer la gestión voy a entrar ahorita como jefe de área. Perfecto. Me voy a usuarios. Yo lo hago de esta manera por propósitos para que sea más práctico todo. Entonces Naldo es un jefe de área. Voy a entrar como jefe de área. Perfecto. Entonces voy a explicar el flujo que debería tomar para trabajar con los casos. Todo empieza en el punto de los convenios de facturación. ¿Ok? Aquí tenemos convenios. Voy a crear un convenio que voy a crear algunos asuntos y casos de prueba que más adelante se van a eliminar del sistema en producción. Voy a crear un convenio. Le voy a asignar un nombre que va a ser, digamos, un convenio de facturación de prueba, convenio de prueba.
Entonces voy a voy a solo utilizar los dos primeros casos, ya que el último no voy a archivar el caso todavía. Entonces voy a cobrar al recepcionar el caso, voy a cobrar 1000 pesos argentinos, por ejemplo. Aquí deseamos, si ponemos facturación contador, de cuánto a cuánto, qué monto y de ahí en adelante qué otro monto. No voy a utilizarlo por ahora, facturación contador. Tampoco voy a utilizar lo de la jurisdicción, pero básicamente lo que hace es de que si nosotros llenamos una jurisdicción, por ejemplo, voy a utilizarla para ejemplos de prueba. Entonces, la jurisdicción Buenos Aires, si el caso que llega a la jurisdicción Buenos Aires va a tener otro monto. Digamos que en Buenos Aires se cobra más pesos argentinos, es la misma moneda, aplica en la recepción. Entonces voy a utilizar lo de estados procesales para fines prácticos también. Entonces, si el cambio de estado procesal emite liquidaciones, voy a agregarlas. Voy a agregar, acá tenemos bastante sentencia, etcétera. Voy a ingresar dos simples, que es cuando se procesa el caso. Cuando se procesa el caso se va a cobrar 500 pesos argentinos. No conozco muy bien la moneda argentina, pero es un ejemplo. Y luego cuando se tenga un acuerdo se va a cobrar 750 pesos argentinos. Ok, entonces primero creamos nuestro convenio para poder trabajar con los casos nuevos. Algunos casos que tenemos en el sistema están asignados a un convenio general, básicamente. Entonces voy a guardar el convenio. Está guardando el convenio y ya tengo el convenio que ha sido creado por Naldo Fabián, que es de prueba, totalmente de prueba. Ok. Una vez hecho esto, que creamos los convenios, voy a crear un cliente para no agarrar el cliente y modificar esto. Voy a crear un cliente y voy a ponerle cliente de prueba. Y le voy a poner un código, este es el código que se utiliza el CUITE en Argentina, supongo, que identifica a este cliente. Debe ser su número jurídico. Entonces creamos el cliente de prueba. Perfecto. Si nos damos cuenta, un cliente tiene asuntos y también tiene casos y también tiene usuarios directamente asociados a este cliente. Ok, perfecto. Entonces tenemos ese cliente de prueba. Entonces luego una vez que tengo el cliente, tengo el convenio, trabajo en los asuntos. Creamos un asunto. Perfecto. Voy a crear un asunto, voy a poner cliente de prueba. Perfecto. Voy a poner asunto de prueba. Y voy a seleccionar el convenio que he creado, que se llama convenio de prueba. Perfecto. El área, voy a darle al área laboral, porque es el área en el que está Naldo. A ser jefe de área puede trabajar en todo esto, pero básicamente le voy a asignar el laboral, porque hay un usuario también asignado eso. Y voy a explicar lo del campo extra. Estos campos de extras son directamente para los casos. Aquí los configuro si es que requiero que en mis casos haya alguna información extra. Por ejemplo, voy a utilizar dos, pero todos son básicamente parecidos. Quiero que en los casos ingresen un campo de texto con por ejemplo, voy a poner de ejemplo, con el número de identificación de la persona que presenta este caso. Entonces le voy a poner número de identificación, o le voy a poner identificación. Prueba, por si acaso, para que no se pase esto. Aquí ponemos si es requerido este número de identificación, cuántos máxima de caracteres permitimos en este. Si no ponemos nada,
no va a haber un máximo de caracteres. Y si mostramos en el índice, o sea, cuando entramos a un menú, vemos toda una lista si mostramos ahí. ¿Ok? Voy a agregar luego otro campo que va a ser un campo fecha. En aquí tienen que ingresar una fecha cuando se crean los casos. Y les voy a mostrar que lo va a hacer un abogado gestor. Entonces quiero que ingresen aquí, por ejemplo, si desea, quiero que ingresen la fecha en la que fecha de pago, por ejemplo, en la que se pagó. Puede ser que se haya recibido y hay otra fecha de pago en ese caso, etcétera. Son campos de ejemplo, pero básicamente funcionan de esta forma. Voy a poner que llenen, los que trabajen con los casos, llenen este campo. Entonces voy a crear este asunto con todos los datos aquí ingresados. Perfecto. Luego, cuando creamos un asunto, tenemos muchas pestañas. Básicamente lo principal son la pestaña de casos, donde vemos directamente los casos de este asunto. Esta es con la que directamente se trabaja. Luego podemos los siguientes campos son campos configurables. ¿Qué significa? Que nosotros podemos asignar estos elementos a nuestro asunto para que se pueda trabajar. Por ejemplo, voy a adjuntar un tipo de caso. Quiero que en este asunto, en el asunto de prueba, quiero que solo se trabajen con cartas documento, nada más. Entonces configuro en este apartado. Solo quiero que en mi asunto de prueba se trabajen con cartas documento. ¿Ok? Los usuarios son directamente los usuarios que han sido asignados a trabajar en este asunto. ¿Ok? Normalmente puede estar vacío o pueden tener algunos usuarios. Los eventos relacionados con este asunto y los gastos, podemos crear aquí gastos relacionados con el asunto también. Por ejemplo, vamos a crear un gasto. Digamos que hemos gastado en algunos rotuladores o en algunos, etcétera. Entonces, digamos que sea papel, hemos gastado en papeles y hemos gastado en papeles de compra de papel, compra de 1 millar de papel. Estoy poniendo todo a prueba para que luego estos datos sean eliminados. Ponemos la moneda en la que hemos utilizado, la fecha en la que hemos gastado, digamos que este caso entrado y el 2, y el monto digamos que sean 150 pesos argentinos. Perfecto. Entonces de esa forma vamos creando los gastos en nuestros asuntos. Perfecto, aquí tenemos el asunto y tenemos el gasto que hemos creado. Perfecto. Listo. Entonces, una vez que se tiene esto, el jefe de área puede directamente trabajar con los casos, o quien normalmente lo haría sería un abogado gestor. Entonces voy a entrar como un abogado gestor. Voy a salir de la cuenta de Naldo y voy a entrar como un usuario de gestor, que vendría a ser este. Si verificamos, el usuario de prueba vendría a ser un abogado gestor que trabaja en el área laboral. Perfecto. Entro dentro, voy a loguearme como este usuario. Perfecto. Estoy logueado como este usuario. Entonces, este es el trabajo que haría un abogado gestor básicamente, que es trabajar con los casos, crearlos y etcétera. Primero va a seleccionar un cliente y yo le puse cliente de prueba, ¿no? Perfecto. Luego va a seleccionar un asunto, que sería, por ejemplo, el asunto de prueba que se ha creado. Asunto de prueba. Perfecto. Y luego trabajaría en los casos. Perfecto, no tenía ningún caso, entonces va a crear un caso. Va a crear acá el número de carpeta. Yo le voy a poner 1, 2, 3, prueba. Ok. Le voy a poner, por ejemplo, si se dan cuenta, en nuestro asunto anterior dijimos que solo se van a trabajar con cartas documento. Entonces, solo se van a trabajar con cartas documento. Perfecto. No podemos trabajar con otras cosas más en este
en este asunto, en este asunto que tenemos seleccionado acá arriba. Entonces ponemos el número de carta, le voy a poner 321 prueba. Ponemos el remitente, el domicilio, si deseamos lo llenamos. Ponemos el abogado responsable que va a trabajar en este caso. Digamos que sea yo mismo, usuario de prueba. El responsable del cliente, digamos que aquí va a ir un corresponsal. Entonces podemos ir aquí y entrar con control más esta ventanita, podemos entrar a corresponsal o directamente crearlo aquí. Entonces voy a crear un usuario para este cliente. Vendría a ser un administrativo o un legal de este cliente. Podría ser un abogado del cliente, etcétera. Perdón, no era corresponsales, me equivoqué. Creamos un usuario para este cliente. Voy a crear un usuario cliente de prueba. Le voy a asignar un correo electrónico. Puedo asignarle cualquiera, o si tengo el correo electrónico de esa persona, le puedo asignar. Digamos que le voy a poner usuario cliente 1. Lo ideal es tener el correo electrónico de esa persona y el teléfono de esa persona también. Perfecto, es para el cliente de prueba, y le voy a decir que este es que es un abogado, es legal, trabaja en el área legal. Perfecto, creo este usuario y tengo el responsable del cliente. Podría llenar esto o como no también. Listo. La fecha de recepción, el cliente cuando lo recibió, digamos el 1 de septiembre, y en el estudio lo recibimos hoy día, por ejemplo. Tenemos aquí algunos objetos, hay muchos objetos, podríamos asignar uno o no. Y podríamos configurar estos objetos también en el asunto. Podríamos seleccionar una jurisdicción. En este caso voy a seleccionar una jurisdicción. ¿Por qué? Para ver el tema del convenio. Si me voy al convenio, bueno, el abogado gestor no puede entrar a los convenios. Ahorita vamos a ver lo del convenio, pero en el convenio dijimos que si es en Buenos Aires no cobramos 1000 pesos argentinos, sino un poco más. Y aquí están los campos extra que definimos en nuestro asunto. En aquí se llenan. Entonces la persona que trabaja en los campos, con los casos directamente, sea un abogado gestor, tiene que llenar estos datos. Entonces le pide la identificación de prueba, que es requerida, que está con un asterisco. Si no ponen esto no van a poder terminar el llenado, entonces tienen que poner una identificación, y le pide la fecha de pago. Digamos que la fecha de pago de esto fue el 4, etcétera. Entonces va a crear el caso. Se está creando el caso. Perfecto. Se creó el caso. Tenemos el caso. Entonces, una vez que vaya trabajando el usuario en el caso, puede ir creando notas. Es bastante sencillo que la creación de notas. Se puede escanear algún archivo. Para subir un archivo tenemos que ir a editar esto de aquí. Y aquí podemos subir archivos. Ok. Perfecto. Luego tenemos los estados procesales. Y tenemos los usuarios directamente relacionados. Por defecto se relacionan el usuario cliente de prueba, por ejemplo, el usuario del abogado responsable se ha asignado, ya que este usuario puede acceder a este caso. Y el usuario de prueba que está logueado, que lo he seleccionado como el abogado responsable a mí mismo, está también aquí relacionado. ¿Ok? Aquí podemos ver los eventos de este caso. Perfecto. Entonces, voy a trabajar vamos a ver las liquidaciones. Entonces regresamos como jefe de área. Vamos a ir a usuarios. Vemos que acá hay un usuario del sistema, que es el cliente, el usuario del cliente de prueba, por ejemplo. Y vamos a entrar como jefe de área, que es Naldo Fabián. Entonces aquí voy a ver el convenio y veo que mi convenio de prueba, por ejemplo, voy a entrar a editar el convenio. Tarda un poco. Vemos que si es Buenos Aires, 1250. Si entra en el estado procesado, 500. Si es con acuerdo, 750. Perfecto. Entonces voy a ver los casos.
Perfecto, tengo también lo de arriba, lo de arriba por defecto seleccionado, y aquí tengo el caso que se creó, que creamos previamente, ¿no? Voy a verlo. Perfecto. Ahora, los jefes de área pueden interactuar con las liquidaciones. Excelente. Hemos visto que cuando se trabaja en la jurisdicción de Buenos Aires y se liquidaba por la recepción, se cobraba 1.250. Perfecto. Ese cobro se hizo. Bien, ahora que estamos en este punto, vamos a ver los estados procesales. Primero vamos a regresar a nuestro convenio de facturación y vamos a ver el convenio en el que, cómo está nuestros estados procesales al emitir una liquidación. Entonces vemos que cuando esté en el estado procesado y juicio, va a ser un monto de 500 y con acuerdo juicio 750. Si nosotros regresamos a nuestro caso, vemos que nuestro caso está en carta documento, por lo tanto no va a ser aplicable si es que el estado procesal está configurado para juicios. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ir al convenio de facturación y cambiarlo. Entonces acá en vez de juicio vamos a poner procesado carta documento, y acá tenemos tipos. Ponemos procesado carta documento con acuerdo carta documento, y si deseamos podemos ingresar otro más que es ingresado carta documento, porque digamos este convenio que estamos creando trabaja con cartas documento. Ok, entonces voy a setear este de 1000. Perfecto, lo edito y estamos listos. Entonces regreso al caso. Una vez que tengo el caso, podemos ver las liquidaciones que está modificada por la jurisdicción de Buenos Aires. Y si actualizo el estado procesal, aquí busco, por ejemplo, voy a decir que esté ingresado el estado procesal. Es un ejemplo, automáticamente me sale ingresado en carta documento. Pongo la fecha, voy a poner una fecha, digamos, el 5 de septiembre y adjunto el estado procesal. Una vez que hago, puedo revisar en la pestaña de estados procesales cuándo se hizo, el tipo de caso el estado procesal, cuál es el tipo de caso de estado procesal, e incluso podemos asignar un área. Si vamos al área de liquidaciones, vamos a ver que se ha generado una liquidación, el cual por 1000 que hemos configurado previamente en nuestro convenio de facturación. Pues tenemos la opción de liquidar, en este caso no voy a liquidar, pero básicamente sería de esta forma, que el cual ya no podríamos cambiar estos elementos que habríamos liquidado. O también descargar un Excel de estos elementos, o también podemos hacerlo desde el menú de liquidaciones. En aquí, por ejemplo, tenemos un monto total por liquidar en pesos argentinos de 2.250 soles, pesos argentinos, soles es en Perú, y entonces de esa forma se trabajaría con los convenios de facturación, los estados procesales y también el modificado por jurisdicción, etc. Luego, ahora vamos a ver un tema muy importante, que es eventos. Voy a entrar como un usuario que va a ser el usuario Naldo Fabián, que esta es la forma que ingreso yo. Lo normal sería que se ingrese por un login, pero lo estoy ingresando de esta forma para que se explique de forma mucho más rápida. Voy a crear un evento. Para la creación de un evento voy aquí y creo un evento. Selecciono el caso. Voy a seleccionar el caso que previamente hemos definido aquí, que sería 321 prueba. Ok. Voy a crear el caso. Voy a buscar 321 prueba. Perfecto, aquí está. Voy a poner que sea, aquí tenemos la tarea, homologación, pedido de antecedentes, revocatoria, etc. Voy a pedir, digamos, pedido de antecedentes a cargo del usuario prueba. Voy a buscar un usuario prueba que hemos creado previamente. Quizás no está como usuario, debe estar como prueba. A ver, vamos a ver. Ok, usuario de prueba, perfecto. Ponemos el vencimiento de la tarea. Yo voy a poner que sea para este sábado 11. El estado de la tarea lo voy a dejar como pendiente. Tenemos escrito, carta, mail, etcétera. Lo voy a dejar como pendiente. Podemos agregar algunas observaciones aquí. Podemos agregar el tipo, le voy a poner que es una fecha de audiencia y adjunto algún archivo que necesitemos. Entonces yo voy a adjuntar un archivo cualquiera. Perfecto. Y creo el evento.
Una vez que he creado el evento, tengo aquí en la tabla eventos. ¿Por qué no se muestra el evento? Bueno, aquí hago un corte para ver. Ok, estamos de vuelta. Habíamos creado eventos de prueba. He creado otro por si acaso. Y básicamente lo que había que hacer es filtrar. Tenemos estos filtros que están en la derecha que se aplican automáticamente. Por ejemplo, no hay para este día eventos. Pero si nosotros queremos traer eventos durante el mes, están estos eventos, por ejemplo. Entonces, perfecto. Y estos eventos, una vez que los tenemos, podemos exportarlos a PDF de esta forma. Toma casi nada de tiempo y los tendríamos en PDF para poder enviarlos, etcétera. Perfecto. Eso es con respecto a eventos. Respecto a eventos, podemos actualizar el estado también. Y acá podemos seleccionar el estado de todos los eventos. Podemos obtener más filtros, como por estado, todos los pendientes nada más, por tipo, todos los normales, todos que son fecha de audiencia, etcétera. Perfecto, entonces esto es lo relacionado a eventos. Siempre tener en cuenta los filtros de la derecha, que son los que filtran automáticamente. Y eso sería todo acerca del software de ProKey. Hay algunos temas un poco más, digamos, específicos, pero lo más importante se ha tocado en este tutorial que he creado. Me despido. Listo.